nuestro saludo de cada devocional. Que Dios les bendiga en una manera especial, más allá de lo que ustedes puedan desear, imaginar o pedir. Hoy debemos reflexionar en un suceso que va a acontecer, porque acontecerá de verdad. La segunda venida de Cristo. Los discípulos le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo acerca de este asunto. El contexto está en Mateo 24, donde pasando por el templo antiguo de Jerusalén, los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué majestuoso este templo. Jesús les dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús se anticipó a lo que sucedió en el año 70 justamente de nuestra era, cuando Tito, el hijo de el emperador Vespasiano, invadió todo Israel y asoló Jerusalén, destruyendo el templo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 14, dice la escritura. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El tema para nuestro devocional hoy es 7 señales antes de la parucía. Porque de todas las señales que el Señor les respondió a los discípulos, las podemos resumir en 7. Y de eso trataremos en este momento. La primera señal es la señal del engaño. Lo encontramos en el versículo 5 de Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta señal del engaño es la que más repite nuestro Señor y más advierte: no se dejen engañar. Esta señal se viene cumpliendo a lo largo de estos 2000 años. Todos sabemos de cuántos Cristos han aparecido, obviamente falsos, como nuestro Señor Jesús lo anticipó. Los apóstoles también advierten en sus epístolas acerca de no dejarnos engañar, a tal grado que el apóstol Pablo llega a decir que si otro viene anunciando un evangelio diferente del que hemos escuchado, y dice Pablo el apóstol, aun si uno de nosotros os anuncia un evangelio diferente del que les hemos enseñado, el que ustedes han recibido, dice, no lo creáis y sea anatema, que quiere decir maldito. En este tiempo estamos viviendo una avalancha de engaño, de falsedad, y son miles y millones de cristianos que han sido seducidos por el engaño. Porque el engaño tiene una característica, es que es idéntico al original. Y eso es el falso evangelio que estamos enfrentando en este tiempo. La verdad que estas 7 señales son señales continuas, permanentes, pero que se incrementa su intensidad conforme nos acercamos a la parucía de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida.
La segunda señal está en lo que dice el versículo 6 y 7, la señal de las guerras, de los conflictos políticos. Dice el versículo 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el versículo 6, la Escritura parece hablarnos acerca de esos conflictos constantes que se vienen dando en la tierra entre tribus, entre razas, entre pueblos, entre naciones. Pero en el versículo 7 ya habla de reino contra reino. Seguramente eso apunta a las dos grandes guerras mundiales que nos han acontecido solamente en un siglo, en el siglo XX. Nos encontramos con una tercera señal, los trastornos de la naturaleza. En el versículo 7 dice Jesús, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todos en este tiempo somos testigos de la pandemia que recién ha cruzado la tierra. A todos nos acorraló, a todos nos encerró. Los terremotos cada vez aumentan, estoy usando esa palabra, se intensifican. Los huracanes, el famoso calentamiento global, los trastornos en la naturaleza son una de las señales que nuestro Señor Jesucristo estableció previo a su parucía, y estas cosas se han cumplido y se están cumpliendo. La cuarta señal es la persecución de los fieles. En el versículo 9 Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También de esto somos testigos con la historia. En los primeros 300 años se masacró a millones y millones de cristianos fieles. Y así ha venido esta señal cumpliéndose. En la famosa era de la Inquisición, la Santa Inquisición, entre comillas, se asesinó por parte de la religión popular, se asesinó a millones y millones de fieles que sencillamente decidieron no vivir en el paganismo religioso que hasta hoy prevalece, y así sucesivamente se viene dando cumplimiento a esta señal, la cuarta señal, la persecución de los fieles. Hoy en día también es muy notable la persecución contra el remanente fiel, porque vivimos ante un cristianismo y un evangelicalismo superficial, liberal, acomodado, tergiversado. Y los fieles somos calificados de ser desfasados, de ser dogmáticos, de ser extremos y legalistas y hasta fundamentalistas, así nos califican. Pero Jesús habló de que esto se daría previo a su parucía. La quinta señal es la apostasía y la falsedad espiritual. En el versículo 10 y 11 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo estamos viviendo patéticamente ahora mismo. Esa abundancia, ese aparecimiento tan masivo de profetas y apóstoles es un cumplimiento de la señal número 5 previo a la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Parece dramático, pero así es. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy son millones de cristianos que están atrapados en el error del falso profetismo y el falso apostolismo. En el mundo cristiano evangélico decimos, hoy ya no hay pastores, nadie quiere ser pastor, todos son profetas o apóstoles. En realidad es patético decir, es inocultable e indiscutible que estamos viviendo esta señal, la apostasía, los falsos profetas y los falsos apóstoles. Falsos apóstoles los relacionamos por lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y les has hallado mentiroso, porque eso es lo que significa falso, mentiroso. Como Jesús dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es que son muchos los engañados. Quizás tú, hermano, hermana, no te das cuenta, pero has sido engañada y estás siendo engañado. Al referirnos a este tema
del falso profetismo de este tiempo como cumplimiento de la quinta señal previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo a su parucía, uso una ilustración muy simple. En esta mano, mi mano derecha, no sé si usted la observe a su mano izquierda, pero es mi mano derecha, hay 100 personas, hay 100 cristianos. Pero en mi mano izquierda hay 1000 cristianos. Dime, ¿dónde están los muchos? ¿Cuáles son los muchos? ¿Los 100 o los 1000? Es obvio. Jesús nos advirtió. Y eso estamos viendo cómo el falso profetismo de hoy arrastra a millones. No son miles, son millones en toda la tierra. La gente ha caído de ingenua porque cree que un falso profeta aparecerá con un rótulo en su frente que diga falso profeta. No, los falsos profetas aparecen o parecen más originales que los verdaderos. Por eso el error. Y el falso profetismo de hoy tiene una característica muy parecida al falso profetismo al que le tocó enfrentar el profeta Jeremías. El falso profetismo que invadió a Israel previo a la cautividad se parece al de nuestro tiempo, idéntico. Comenzaron a levantarle falsas esperanzas al pueblo de Israel, como hoy, a profetizarle solo vanidad y mentira, prosperidad y éxito terrenal. Y el profeta Jeremías cayó mal ante el pueblo, ante los gobernantes y ante estos falsos profetas, porque este hombre de Dios, santo y fiel, les profetizó que lo que les venía era cautividad, era destrucción. Y lo comenzaron a calificar de falso y le pusieron un seudónimo, el profeta de la destrucción. Así nos llaman ahora en este tiempo a los que no comulgamos con ese falso evangelio de la prosperidad y del falso profetismo. Es muy característico del falso profetismo de hoy en día predicarle solo prosperidad a la gente, solo éxito, solo conquista. Porque ellos son dirigidos por una línea diabólica que se llama el dominionismo o el reino ahora. La idea de que la iglesia está para someter naciones políticamente, hacer conquistas materiales y para poseer mucho dinero. Apocalipsis también desnuda a este falso profetismo final con la séptima iglesia, que es la Odisea, una iglesia pomposa de multitudes, una mega iglesia rica, pero el Señor le dice que es miserable, pobre, ciega, desventurada y desnuda. Eso estamos viendo ahora. La sexta señal sobre el advenimiento de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, y es la señal de la maldad extrema y el enfriamiento espiritual. En el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow, nuestro Señor Jesús dice que la maldad se multiplicaría previo a su venida, y nunca la historia humana ha experimentado tanta maquinaria de maldad como en este tiempo. Eso lo estamos viendo ante nuestros ojos. Nos rozan las narices estas señales. La sexta señal previa a la parucía de nuestro Señor Jesucristo es la maldad extrema, el aumento de la maldad y el enfriamiento espiritual. Es que como consecuencia de la quinta señal, que es la apostasía, el falso profetismo y apostolismo, el falso evangelio, más la maldad extrema, entonces el enfriamiento del amor de millones de cristianos se está dando. Porque cuando Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará, no se refirió al mundo. Los muchos no son el mundo, sino los muchos cristianos. Eso lo estamos viendo ahora mismo. No es que tengamos una visión pesimista de la vida, pero es una realidad justamente. ¿Quién lo puede negar? Que mientras se llenan los moles, los centros comerciales, los supermercados, se llenan los lugares de deporte, se llenan los sitios de diversión, se llenan los carnavales, las iglesias se vacían porque se está cumpliendo la profecía de nuestro Señor. En Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quizás tú seas una de esas personas frías o llevando un evangelio liberal, un evangelio que todo se vale, que todo se puede, un evangelio flojo, superficial. Es tiempo que reconozcas, que abras tus ojos y que te vuelvas al verdadero evangelio, al evangelio que está en la palabra de Dios. Terminamos con la séptima señal y es el evangelismo mundial. En Mateo 24:14 Jesús dice,
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús fue categórico. La última señal es la predicación del evangelio en todo el mundo. Algunos dirán, en la India, en la China, en los países orientales no se ha predicado el evangelio. Están equivocados, son ignorantes, porque esos países, esa región de la tierra, como el Medio Oriente y China y la India, fueron los primeros países que la iglesia evangelizó al principio, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se levantó el Pentecostés, cuando los apóstoles trabajaron en el primer siglo y el resto de los siguientes 3 siglos o 2 siglos, la iglesia invadió el mundo de aquel entonces. El territorio que hacía falta evangelizar para ir hasta el fin del mundo, como Jesús le comisionó a los apóstoles, era América. Pero ahora América, justamente donde estamos, no hay lugar donde no se predique el evangelio. Señores, la venida, la parusía de nuestro Señor Jesucristo está por acontecer. Estamos a segundos del final, porque Jesús ya nos dio estas 7 señales. Ya todo está cumplido. Como dice un himno antiguo, ya no hay más que esperar. Lo único que nos falta es que aparezca nuestro Señor Jesucristo escoltado por millones de ángeles, lleno de resplandor y majestad, que eso significa parusía. ¿Estás listo para la parusía de nuestro Señor? Nuestro Salvador, que vino una vez, pero que viene por segunda vez, como dice Hebreos, sin relación con el pecado, sino a levantar la cosecha del fruto de su aflicción, de su dolor en la cruz. Si no estás listo o lista, esta es la hora que te alistes, porque el Señor no viene por los que se están preparando, Él viene por los que estamos preparados. La parusía está por acontecer. Vivimos, repito, los últimos segundos de la historia. Amado Señor Jesucristo, gracias, Señor, por haber venido hace 2000 años, la primera vez, Dios hecho hombre, hecho carne, y apareciste y estuviste en esta tierra para pagar el precio de nuestra redención. Ahora nosotros te esperamos, Señor. Tú has sido tan noble, tan maravilloso, que cuando los discípulos te preguntaron acerca de tu venida, las señales de la misma, atentamente, amorosamente y de manera muy pedagógica, Señor, muy clara, nos estableciste esas señales. Ya se han cumplido. Te esperamos, amado Señor. Como tú lo dices en Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. Señor, que los que no han estado preparados ahora mismo se arrepientan y queden preparados para tu parusía, para tu venida gloriosa, que está por acontecer prontísimo. Gracias, mi Señor. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parusía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parusía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parusía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.